Hola y bienvenidos al comentario diario que estamos desarrollando de la lección de escuela sabática al libro de Isaías. Estamos ya en la segunda semana de estudio, semana que lleva el título de Crisis del Liderazgo, y para hoy nuestro estudio lleva el título de Comisión Real. Nuestro estudio pues simplemente sigue la secuencia del capítulo 6. El día de ayer vimos cómo el Señor perdona los pecados de Isaías, convierte su vida, en fin. Y hoy vamos a ver la invitación al llamado que Dios le hace a este profeta. Nuestro texto principal se encuentra en el versículo 8 del capítulo 6 y el texto dice así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a ver solo dos puntos en este comentario. En primer lugar, sobre la comisión. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Bueno, ustedes pueden encontrar algunos detalles más sobre la comisión que se le da al profeta Isaías, pero lo que quisiera resaltar está en el hecho de que Isaías, a diferencia de otros profetas, él prácticamente se ofrece como mensajero. Por eso la lección decía que en un lenguaje más actual, en un lenguaje más apegado al Nuevo Testamento, Isaías sería titulado como un apóstol, como un enviado, porque él dice: Señor, yo voy, Señor, envíame a mí. A diferencia de Jeremías, por ejemplo, a Jeremías el Señor le llamó y le dijo: tú vas a ir porque yo te separé. Ahora, en este caso vale la pena entender, y esto vuelvo a repetir, está en el comentario de la lección, el profeta Isaías ya había comenzado su ministerio desde el capítulo 1. Ahora, en el capítulo 6, ¿qué es lo que estamos encontrando? Pues una confirmación del ministerio profético de Isaías, y en segundo lugar, vamos a ponerle este nombre, un empujón anímico al profeta Isaías por el llamado que él había recibido de parte de Dios. Entonces, una vez que ocurre todos los eventos del capítulo 1, la información que hay del capítulo 2 al capítulo 5, y ahora que ya nos encontramos en el capítulo 6, cuando el pueblo judío está enfrentando una crisis de liderazgo, el Señor le vuelve a confirmar y a reanimar en el ministerio que estaba llamando al profeta Isaías. Por eso, cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré?, el profeta le dice: Señor, heme aquí, envíame, yo iré. Y aquí podemos encontrar esa confirmación al ministerio que Dios había llamado al profeta Isaías, y al mismo tiempo pues le estaba dando un nuevo ánimo para que él pueda cumplir la misión que el Señor le había dado. Sobre su misión y el mensaje vamos a ver el día de mañana. Hoy simplemente estamos viendo el momento cuando Isaías es confirmado y reanimado para cumplir su ministerio. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con el templo, y para esto vamos a retroceder brevemente al versículo 1. Este versículo dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa última parte que está resaltada, sus faldas llenaban el templo, es decir, si bien es cierto, la visión del profeta da a conocer y a entender que Dios está en su trono, desde el cual se presenta como el gobernante de todo el universo, de todo lo creado, también nos ubica en el templo, en el santuario donde Dios está. Ahora, esta parte es fundamental porque el templo, el lugar de adoración a Dios, su santuario, si bien es cierto, tiene un propósito muy especial de instruir al pueblo, un lugar donde adoramos a Dios, un lugar donde servimos a nuestro Señor. El templo también ayuda a las personas para que ellos puedan encontrar mucho ánimo, para que ellos puedan encontrar palabras de aliento, para que ellos se sientan confortados, para que ellos encuentren pues esperanza. En fin, es un lugar donde las personas pueden hallar esperanza. Ahora, cuando Isaías está observando toda esta visión,
Dios está en su templo y es en el templo donde Isaías está viendo la visión que Él es reanimado para cumplir esa misión. Por eso, a este comentario vamos a sumarle lo que dice el libro de Hebreos. En el capítulo 4, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo, ahora ya dirigiéndose al pueblo cristiano, dirigiéndose a nosotros, nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En primer lugar, ¿quién está en el templo? Porque el templo es un lugar donde yo puedo encontrar consuelo, fortaleza, ánimo. Porque en el templo está Dios, porque es la morada por excelencia de nuestro Señor. Obviamente no está limitado al templo, Dios está en todo lugar, pero el centro es el centro de adoración, de encuentro entre Dios y el hombre, es el templo. Y en ese templo está nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, que es Cristo. Por eso hay algo que yo siempre repito. En la iglesia, ya sea de manera virtual o física, cuando hay un sermón, cuando hay un mensaje, ese mensaje tiene que ser cristocéntrico, tiene que presentar a ese Dios que se compadece de nosotros, a ese Dios que está preocupado por cada uno de nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Alguien que entiende lo que es la lucha contra la tentación. Ese es el Dios que está en el templo. Ese es el mismo Dios que Isaías observa en la visión del capítulo 6. Y la invitación que el apóstol Pablo hace a todo el pueblo, a todo el mundo, es: acérquense pues con confianza al trono de la gracia. Y eso es lo que vamos a encontrar. Eso es lo que vamos a conocer. Cada vez que yo me acerco a Dios a través de su palabra, cada vez que yo voy a una iglesia, yo debo de encontrar la gracia de nuestro Señor. Yo debo de experimentar la misericordia de nuestro Dios. Pablo lo dice: acerquémonos al trono de la gracia. Y si yo voy a enseñar en la iglesia, si yo voy a dar un mensaje, vuelvo a repetir, ese mensaje tiene que ser cristocéntrico y tiene que resaltar, tiene que enfatizar la gracia de Dios. Yo puedo presentar un lindo tema de profecías, un lindo tema de mayordomía, de evangelismo, pero si mi tema no tiene como eje central el amor de Dios, su muerte en la cruz, no tiene como esencia a Cristo, ese mensaje es vacío. Ese mensaje es el mensaje que se lee en Corintios. ¿Qué sirve que hable tantas maravillas si no tengo amor? Pablo nos dice algo muy bonito, y la lección del día de hoy también nos dice algo muy interesante, que es el segundo punto que estamos estudiando. En el templo yo tengo que encontrar consuelo, ánimo, esperanza, fortaleza. Yo tengo que encontrar una nueva oportunidad y tengo que presentar esa nueva oportunidad, esa esperanza a las personas. Pablo finalizamos mejor dicho nosotros, leyendo las últimas palabras: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé con qué luchas. Yo no sé qué problemas hay en tu familia, qué problemas tienen tus amigos, pero de algo sí estoy seguro. Si tú les presentas la gracia de Dios, ellos podrán encontrar ese oportuno socorro. Si tú estás buscando a alguien que te entienda, a alguien que te compadezca, mira a Dios y en Él podrás encontrar ese oportuno socorro. Por eso la invitación es: acérquense con confianza al trono de la gracia. Ya me encuentro trabajando en el bosquejo de esta lección, así es que pronto se estará publicando todo el bosquejo de la lección que venimos estudiando. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.